Buenas noches, mi nombre es John Freddy Echeverri, soy de la ciudad de Medellín y en este momento voy a decirles la tarea 1, introducción al análisis de circuitos resistivos. Carga eléctrica. En física se llama carga eléctrica una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia compuesta por átomos es eléctricamente neutra, es decir, no está cargada a menos que algún factor externo la cargue. Los átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa que de partículas con carga eléctrica positiva, son protones. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia con el tiempo. Propiedades de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia y reside en las partículas subatómicas. Los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva. Los neutrones carga neutra, como su nombre sugiere. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb, o principio fundamental de electrostática, rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas determinadas, sin importar el signo de su carga. Obviamente, si son del mismo signo, será una fuerza de repulsión, y si son de signo opuesto, será una fuerza de atracción. Según esta ley, dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma: F igual a K, y multiplicamos Q1 por Q2 y esto se divide por R2, donde F es la fuerza eléctrica, Q son las cargas, R es la distancia que las separa y K es una constante de proporcionalidad definida como 9109 newtons metros cuadrados sobre centímetros cuadrados. Corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos que componen el conductor. Este movimiento de partículas se inicia una vez que los extremos del conductor se aplica una tensión externa, como una batería, por ejemplo. Esta tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que, al poseer carga negativa, se ven atraídos hacia la terminal positiva. Para transmitirse, la corriente eléctrica requiere de materiales que dispongan de una gran cuota de electrones libres, es decir, ubicados en su última órbita alrededor del núcleo, y por lo tanto susceptibles de movilizarse al estar menos fuertemente atraídos por este. Tipos de corriente eléctrica. Según la naturaleza, la corriente eléctrica puede ser de varios tipos: corriente continua OCC, también llamada corriente directa CD. Consiste en un flujo de cargas eléctricas que no cambia su sentido en el tiempo, es decir, que se produce en base a una diferencia de potencial eléctrico, voltaje, cuyos terminales de mayor y menor potencial no son intercambiables. Dicho de otro modo, su sentido de circulación es siempre el mismo. Corriente alterna CA. A diferencia de la continua, se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Esta corriente se describe matemáticamente por ondas senoidales y en términos energéticos es mucho más eficiente que la corriente continua. Corriente trifásica. La corriente trifásica es la forma de electricidad más comúnmente generada y consiste en tres corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud, dadas en un orden determinado y llamadas fases. Tensión o voltaje. El voltaje o diferencia de potencial eléctrico es una magnitud física que indica la diferencia de la tensión eléctrica entre dos puntos o un circuito eléctrico. ¿Qué es voltaje o tensión eléctrica? Es la diferencia entre la energía eléctrica potencial que posee una carga en los dos puntos
debido a la presencia de un campo eléctrico dividido por el valor de la carga en sí. Si unimos dos puntos que tienen una diferencia de potencial mediante un material conductor, se producirá un flujo de electrones a través del circuito cerrado que hemos creado. La definición de voltaje eléctrico y la unidad de medida voltios se debe a Alessandro Volta, quien junto con los conceptos de capacidad eléctrica y carga eléctrica utiliza por primera vez el concepto de voltaje eléctrico para dar cuenta de las propiedades intensivas y extensivas de la electricidad. La ley de Ohm. En la base del comportamiento de los circuitos con una carga puramente resistiva está la ley de Ohm. Afirma el voltaje aplicado a una resistencia en proporcional a la intensidad y a la resistencia. V es igual a I por R. La corriente eléctrica que pasa a través de un componente resistivo R genera una disipación de potencia cuyo valor viene dado por el producto de la intensidad y por la diferencia de potencial, P igual a V por I. Este fenómeno se llama efecto Joule. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la velocidad por unidad de tiempo al que la energía eléctrica se transfiere en un circuito eléctrico. De forma más sencilla, podemos considerar que es la cantidad de energía que consume o genera un elemento en un instante determinado. Una bombilla, por ejemplo, podemos decir que tiene una potencia de 12 watts y de este modo indicar que cuando está funcionando consume esa cantidad de energía en un determinado momento. En el caso de una vivienda, si tenemos contratados 5 kilowatts, esa será la máxima potencia que podremos utilizar. Habitualmente podemos definir la potencia de un aparato eléctrico como el producto de la tensión a la que está conectado y la intensidad de la corriente que la atraviesa. El resultado es P igual a V por I. Sin duda la versión más conocida de la potencia eléctrica es P igual a V por Q sobre T igual a V por I. Fórmula de la potencia eléctrica. Siendo que la carga eléctrica medida en columpios, el tiempo en segundos y la diferencia de potencial o voltaje medido en voltios, la corriente eléctrica en amperios. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo que trabaja a 24 voltios y por el que circulan 10 miliamperios, podemos calcular la potencia como P igual a V por I, eso es igual a V por 0 minutos 0,1 igual a 0,24 watts. Esa es la fórmula de la potencia eléctrica en alterna. Ahora la pregunta problematizadora. La resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de todas las resistencias del circuito. Tomar la ley de Ohm como referencia. Si tenemos varias resistencias en un circuito eléctrico, la resistencia equivalente sería una sola resistencia que podría sustituir a todas las resistencias del circuito para simplificarlo. Pero el valor de esa resistencia eléctrica equivalente, para que sea la equivalente, valga la redundancia, tiene que ser tal que las tensiones, las intensidades y las resistencias totales del circuito sean las mismas que las del circuito original con todas las resistencias originales. Esas son las condiciones para que realmente sea la equivalente. Si queremos sacar la resistencia equivalente de 3 resistores, solo bastaría sumar las resistencias. Por ejemplo, tenemos un resistor de un kilo de ohm, apenas un kilo ohm, otro de 330 ohms y uno más de 220 ohms. Si queremos saber su resistencia equivalente, sería sumar 1000 más 330 más 220. Su resistencia equivalente sería 1550 ohms, haciendo la suma de un solo resistor. Muchas gracias, eso fue toda esta tarea. Espero la retroalimentación.